Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. El día de hoy nos encontramos con Juan Pablo Torres, director de Saro, y quien les habla, Gianfranco Palacios, estudiante de Psicología. Bueno, en esta edición vamos a tocar un tema muy interesante, es la pornografía y la industria del porno hoy en día. Un tema del que se ha hablado mucho, pero muy poco se inicia por definiciones. Entonces, Juan Pablo, ¿cómo podrías definir tú estos dos términos? Bueno, no solo yo, en general me parece más apropiado para esta conversación ofrecer más bien un concepto. Cuando hablamos de pornografía, hablamos de textos, hablamos de imágenes, de ahí lo de grafía, hablamos, decía, de imágenes que nos muestran a nosotros eh, o que se ofrecen a un determinado público, a un espectador para despertar en él el deseo sexual. Entonces, normalmente se trata de la exposición de cuerpos en determinadas situaciones, en determinadas condiciones, eh, de manera explícita. Y esto es importante decirlo porque nos permite diferenciar la pornografía del material erótico. El erotismo más bien consiste en una apelación a la inteligencia, al ingenio, a, a la sutileza, digamos, o sea, trabaja por medio de cierta sutileza, pues nos hace imaginar, nos hace generar en nuestra mente imágenes que no son precisamente aquellas que tenemos ante nosotros. Normalmente la pornografía tiene cierta carga erótica y por lo general el material erótico se aproxima a lo pornográfico, pues nos tienta de manera eh, permanente a develar directamente aquello que nosotros, digamos, ansiosos, vamos anticipando con nuestra imaginación. Y cuando hablamos de industria del porno, hablamos de todo este aparato de producción, de distribución y de comercio en torno a estos materiales, ¿no? A los materiales pornográficos. Ujú. Bueno, para explicar también un poco mejor el título, ¿cuál es la diferencia que se encuentra entre la industria del porno y la pornografía hoy en día con la que se producía anteriormente? Bien, hay elementos que han cambiado y elementos que lógicamente no. Em, lo que ha cambiado básicamente tiene que ver de manera directa con la tecnología y con el aparato industrial del que estábamos hablando hace un momento. Básicamente con eso. Y lo que no ha cambiado refiere de manera directa al hecho de que la pornografía constituye una producción simplificada, eh, o más bien a una visión reducida de la realidad. Y lo que quiero decir con esto es que la pornografía es un patrimonio, digamos, básicamente masculino. El hombre normalmente se siente abrumado ante la naturaleza en general y particularmente por la complejidad de la mujer, que encarna en sí misma la propia naturaleza, ¿no? En múltiples sentidos, más allá incluso de una perspectiva netamente psicoanalítica, ¿no? Eh, y entonces el hombre inventa formas de representar de manera mucho más simple esta naturaleza tremenda, atroz, invencible, que normalmente lo doblega, como decía el gran Philip Roth, ¿no? O sea, tú quieres saber cuán fuerte eres, a ver, trata de enfrentarte a tu propio deseo, ¿no? Estoy parafraseando, a ver si eres capaz de ganar esa batalla. Entonces decía, como el hombre se siente normalmente sobrepasado por la naturaleza, pues inventa una manera de dosificar algunos, de dosificarla
de reducirla, de jibarizar eso que ve y eso que normalmente lo somete, decía, para consumirlo sintiéndose poderoso sobre dicho producto, ¿no? Sobre dicho objeto de consumo. Y esto, obviamente, nos permite deducir, no son demasiados los elementos con los que puede jugar la pornografía en cuanto a contenido. Normalmente lo que varía es el número de personas en escena o representadas en un gráfico, ¿no? Pero esto incluso con varias limitaciones, porque la representación de una orgía, por ejemplo, entraña dificultades en su apreciación. Uno tiene que acercarse a determinados segmentos de la imagen por separado, ¿no? Por ejemplo, y esto dificulta el efecto inmediato, directo, que guarda pues directa relación, subrayo lo de directo, eh, el efecto directo que debe tener el estímulo reducido, simplificado, jibarizado, decía. Uh-huh. Ok, bueno, con respecto a la pornografía, lo que nos has podido hablar, también, ¿qué concepto nos puedes ofrecer sobre el consumo de la pornografía? La pornografía planteada así, ¿cómo es? ¿En qué medida afecta el consumo de la pornografía, por ejemplo, en pareja, estando solo? Cómo es que eso puede llegar en qué medida puede llegar a afectar? A mí me parece que la pornografía en general es un asunto del que probablemente no se ha dicho lo suficiente, se ha dialogado en efecto poco, sobre todo porque se lo ha satanizado como tema, cuando en realidad nos ofrece, nos abre múltiples posibilidades de entender mejor al ser humano, más allá incluso de sus afanes más obvios, ¿no? No digo con esto que sea materia de un estudio enciclopédico, ¿ya? Precisamente porque al ser producto de una reducción, reduce su propio campo expresivo, ¿ya? O mejor dicho, las formas mismas de su expresión. Pero trae consigo todo o implica, mejor dicho, toda una serie de, de elementos que merecen ponderación, ¿no? Medición, exploración. Planteas una cuestión complicada realmente, o sea, eh, cómo es que el consumo puede afectar, digamos, la vida de una persona una vez ésta se relaciona con la vida real, ¿no? Por ejemplo, para empezar. Y se me ocurren dos escenarios para responder a la cuestión que planteas. Una, directamente la de tu ejemplo. ¿Hay algún efecto directo en la persona, en su vida social regular, si ésta consume mucha pornografía? Bueno, hay un montón de estudios al respecto. Eh, y una prueba de que todavía no sabemos lo suficiente respecto de cómo operamos en relación a nuestros propios instintos, eh, está allí, en que todos estos estudios arrojan luces, pero son luces dispares y su reunión nos trae más bien la imagen de un prisma, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, dado que la interpretación a partir de la percepción ya de por sí variable de los estímulos de la pornografía, tiene 10.000 millones de formas de manifestarse en la conducta de una persona, sin tomar además en cuenta que la conducta de dicha persona estará condicionada por las circunstancias en las que ella se da. Eh, es de una complejidad tremenda el asunto. ¿Qué sí se puede afirmar?
que si una persona se expone de manera constante a una reducción de la realidad, es más o menos esperable que espere encontrar un reflejo de esa misma simplificación a donde sea que vaya, pues es una simplificación que le trae placer. Ya uno puede a partir de eso deducir qué complicaciones le puede traer a la vida del individuo, ¿no? Pero el otro escenario en el que pensaba es en el de una pareja, por poner un ejemplo, que, que ve reunida una película pornográfica, o de una pareja que se junta para tener intimidad ante una gran imagen pornográfica, ¿no? Eh, y me parece que es una imagen interesante para ilustrar en qué medida la pornografía como estímulo básicamente subraya, acentúa la distancia que existe entre un individuo y otro, aun cuando estos dos estén conectados carnalmente en un juego sexual, ¿ya? Porque lo que pasa en la mente de cada uno de los participantes de esta escena, de la realidad, no del porno que ven, es difícilmente conectable. Terminaríamos hablando de telepatía y de una manera completamente irresponsable, si tratamos de apuntar alguna suerte de coincidencia que se repita en distintos casos, ¿no? de clínica. Eh, esto que digo se ve reflejado, por ejemplo, en los cines, donde se proyectaba, me imagino que todavía hay cines de ese tipo, bueno, donde antes se proyectaba películas pornográficas. Entonces, estamos hablando de salas enormes, oscuras, en las que, sin embargo, cada una de las personas que ocupa una butaca no está compartiendo su momento de contacto con el porno. La simplificación del contenido pornográfico requiere también, por ser una dosificación de la realidad, también un consumo dosificado. Así, el porno, además de ser un patrimonio sobre todo masculino, no digo exclusivamente, pero sí sobre todo masculino, es también un patrimonio individual sobre todo, ¿no? O sea, mejor en su consumo, de consumo individual, ¿no? Eh, íntimo. Eh, se consume en soledad. El porno es solitario, ¿no? Ujú. Bueno, imagino que por esta misma simplificación también es que el porno puede ser usado en herramientas dentro de diferentes películas, por ejemplo. ¿Cómo se encuentra, Como claro, herramientas, dices. ajá, Como como, un elemento. Claro, claro. Hace un momento, cuando empezábamos esta conversación, decíamos, ¿no? El porno normalmente viene acompañado, aderezado de cierto erotismo y hay materiales eróticos que coquetean con la pornografía y a veces derivan en ella. Eh, lo cierto es que la pornografía apela directamente a las glándulas, como lo hemos dicho alguna vez en otro de los espacios que están aquí en el canal de YouTube, ¿no? Eh, pero a veces esta apelación a las glándulas puede ser por momentos utilizada de manera estratégica para contrastar eh, otras, otras formas de estímulo. Lo que quiero decir es que nos vamos a encontrar en el cine, por ejemplo, por poner un ejemplo, películas de tramas interesantes, con personajes hondos, mm, con argumentos consistentes, que de pronto pasan por escenas eróticas, pero que luego terminan siendo claramente pornográficas, ¿no? Duran muy poco y luego nos retornan a una secuencia, nos retornan a partes de la trama que no tienen nada que ver con eso en cuanto al lenguaje audiovisual, pero que obviamente
generan en el espectador una sensación de extrañeza, y traen consigo también una serie de cuestiones. Lo que quiero decir con esto es que si bien la pornografía por sí misma no pretende cuestionar, pues apela directamente a las glándulas, decíamos, como una afirmación misma, simplificada de la naturaleza, sí puede ser utilizada como elemento cuestionador debidamente combinada con, por ejemplo, materiales eróticos o incluso materiales que nada tienen que ver ni con lo erótico ni con lo pornográfico. Qué interesante. Esto claramente lo podemos ver dentro de una película, en cualquier texto gráfico, como la propia definición, como la definición que nos ofreciste al inicio. Pero dentro de la industria pornográfica sabemos que hay diferentes categorías en las que ésta se puede dividir. Dentro de esto podemos encontrar la categoría del BDSM, bondage, o Mm, también conocida como sometimiento. ujú. Eh, con respecto a eso, ¿tú crees que esta práctica en la pornografía incentiva a la conocida, en un término un poco más, en un término un poco más famoso, la rape culture, hablando de la cultura del sometimiento, la cultura del abuso? ¿Tú crees que la práctica en el porno incentiva eso? A ver, creo en general que es dable afirmar que los distintos tipos de texto que están a disposición del público, del consumidor, si se quiere, en realidad pueden o no generar en él mm, determinadas conductas solo en la medida en que la lectura o consumo que se haga de ellos se preste para dichas deformaciones. Lo que quiero decir es que esta duda que planteas es análoga a, a la de ciertas mamás muy preocupadas porque sus hijos se vuelvan muy violentos por escuchar heavy metal, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que preguntarnos también cuántas mamás mm, son violentas por ver demasiado La Rosa de Guadalupe, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo. Con esto no quiero decir que el consumo excesivo, bueno, que el consumo muy frecuente, digamos, de pornografía no tenga consecuencias. Eh, no, pues es lógico más bien que el consumo excesivo de prácticamente lo que sea siempre tiene consecuencias que son eh, producto o que derivan precisamente de lo inmanejable que resulta la acumulación, la cantidad, la frecuencia, en este caso sí, claramente excesiva por sus efectos, ¿no? Bueno, eh, ha sido muy interesante poder tocar este tema, de verdad. Yo invito a todas las personas que nos están viendo ahora a poder visitar el canal de Saro, para poder revisar los distintos videos que ya están ahí en Sin Azúcar. Hay videos muy interesantes, también conversaciones que se han tenido mediante Instagram Live, Juan Pablo con otras personas. Que nos visiten en Instagram como @saroforos, en Facebook como Saro, todo en mayúsculas, y en el canal de Saro-el canal en YouTube. Los invito también a suscribirse, a dar like al video, compartirlo si les ha agradado, si no, que pongan también su comentario. Y sobre todo a que puedan darse una pasada por las diferentes redes para que también puedan ver un poco acerca del foro que tenemos donde se terminan de cerrar ciertas dudas, ciertas ideas que quedan para poder profundizar aún más ahora con estos temas que se van tocando. Tienen el foro, también tenemos el taller de cine y ahora en marzo se abre el taller de discusión y debate. Y aún Ujú. así, si es que faltara algo, tenemos el taller de redacción de ensayo. Ujú. Entonces, Bueno, ha sí, es sido un verdad. gusto. Sean todos ustedes bienvenidos. De hecho, es un placer trabajar con los chicos en el foro. Y de hecho, creo que ellos disfrutan también planteando los temas que, en efecto, abordamos aquí mismo. Una de las características del Sin Azúcar, de este mismo programa, es que, bueno, me ponen aquí en el asiento directamente a responder sobre cuestiones de las que yo no tengo noticias, sino hasta el mismo momento de la cita y en las que se ponen de acuerdo en plantear.
Así que sean todos bienvenidos, sobre todo, como ha dicho Gianfranco, a formar parte de nuestro foro continuo del Círculo Saro. Y muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Juan Pablo. Listo, nos vemos. Cuídense. Hasta una próxima. Adiós.